Tenemos el día de hoy a la doctora Carmen Chinas, quien es coordinadora del Comité de Análisis de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, para dimensionar este problema. Doctora, qué gusto tenerla aquí en este foro. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, encantados de tenerla. Para preguntarle, doctora, el estado de Jalisco tiene un problema muy grave de desaparición de personas y también hemos documentado, incluso esta semana estuvimos publicando en varias ocasiones aquí en el Canal 44, que por lo menos 320 policías, entre municipales y estatales, están vinculados a desaparición directa de personas aquí en el estado de Jalisco. Me gustaría que usted desde el comité nos platicara qué tanto, o mejor dicho, cómo opera la desaparición de personas desde el estado, desde las fuerzas de seguridad, y qué tanto ha contribuido a que Jalisco sea el primer lugar de desapariciones a nivel nacional, doctora. Bueno, como señalas, justo es un tema bastante complejo y difícil. Jalisco se ha situado desde hace muchos años en el primer lugar de personas desaparecidas en todo el país y no cambia, o sea, seguimos estando en el primer lugar. La ley establece técnicamente una distinción entre desaparición cometida por particulares y desaparición forzada. La desaparición forzada sería esta que se comete por agentes del Estado, cualquiera que sea, como los policías municipales, como bien señalas. Lo que permite que esto suceda es un marco de impunidad, de corrupción y de negligencia por parte de las autoridades de muchas maneras. Primero, porque la desaparición forzada se concibió más como una práctica en los 60s y 70s de persecución político-ideológica contra la disidencia, contra los militantes de izquierda, las dictaduras latinoamericanas. Claro. Pero en México, en este tiempo actual, eso, digamos que hay todavía casos así, pero se vinculan más bien a los temas de la macrocriminalidad. Y entonces las fuerzas de seguridad, la policía o agentes del Estado no están, digamos, al servicio de un gobierno represor o militarizado, sino al servicio de la criminalidad. Así que es una desaparición forzada, pero que favorece intereses de particulares. Y entonces tiene una connotación distinta y bastante compleja, por eso es tan difícil de resolver, porque hay impunidad, hay corrupción y pues también falta de voluntad política para atender las causas que llevan a que estos elementos de la policía municipal sean como los más susceptibles de participar en estas actividades delictivas. Pareciera impensable, doctora, que las fuerzas de seguridad que estarían dispuestas o instrumentadas para justamente proteger a la ciudadanía sean quienes les están entregando al crimen organizado. Me gustaría que nos platicara sobre los modus operandi de la desaparición desde el Estado. Estaba viendo un informe en el que participó Jorge Ramírez a principio de año, sí, en donde habla de la desaparición directa por parte de policías y la desaparición indirecta, que de hecho acaba de ocurrir esta semana, presuntamente sobre el caso de la familia que fue asesinada y dejada en una camioneta en San Andrés, en donde dos personas que fueron detenidas y enviadas justamente a la fiscalía para que declararan, se les libera y a unos minutos de haber sido liberadas por parte de la fiscalía se les desaparece, ¿no? Y es el tipo de modus operandi que explica Jorge Ramírez, pero me gustaría que usted también nos hablara sobre este tipo de desaparición y cómo es que se ha venido incrementando este tipo de práctica. Sí, en este caso, bueno, en los temas de desaparición y de lo que sucede en nuestro estado, en Jalisco, tiene que ver pues con este entorno de delincuencia, ¿no? La desaparición directa por parte de agentes del Estado quiere decir que es el policía o el agente de seguridad el que se lleva a la persona cuando lo sube a la camioneta o al vehículo y no llega, por ejemplo, a presentarlo en el separo, o cuando están ahí y ya no saben nada, que también son casos documentados. Por eso es tan, digamos, un crimen de lesa humanidad, un crimen tan terrible, porque es una contradicción que aquellos que están para garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar estén al servicio del dispositivo desaparecedor, o sean quienes cometen directamente la desaparición. Y el otro supuesto que señalas, en donde aparentemente son liberados y son desaparecidos, operó, por ejemplo, en esta crisis que hubo en junio con los jóvenes que llevaron detenidos en camionetas personas
personas vestidas de 2020. civiles, así es, en el contexto que estábamos en pandemia aún, con el asesinato de Giovanni López, que hubo muchas protestas y hubo casos de desaparición, pero que no aparentaban ser operativo de seguridad, sino civiles que llevaron a los jóvenes a distintos puntos de la ciudad o los retuvieron en casa de seguridad. Eso sería como en la vieja usanza, ¿no?, de las políticas de contrainsurgencia o de la guerra sucia, claro. Como se llevaban a las personas ocultando su paradero, quienes aparentemente no tendrían ningún vínculo con el Estado, pero están al servicio de los grupos criminales y actúan como este intermediario con las autoridades. Y justo en este caso que le platico, doctora, también llama mucho la atención que se le cuestiona, ¿no?, al fiscal sobre esta desaparición de estas personas justo cuando recién se les libera por parte del Estado, y señala que pudo haber habido una filtración de información. Esto me parece sumamente delicado porque ¿en manos de quién están entonces las fuerzas del Estado? Sí, sobre todo eso, que desde el sexenio anterior, cuando justo la movilización por el caso de Giovanni, el gobernador dijo, es que la Fiscalía está infiltrada. O sea, tenemos elementos ahí. Lo reconoció públicamente. Así es, y para que el gobernador Alfaro haya reconocido algo de esa magnitud, pues implica que hay mucho trabajo por hacer en las instituciones de seguridad. Por eso la desaparición forzada es un delito que no prescribe, es un delito continuado, es un delito que en el momento que la familia o se decida denunciar tiene que ser investigado, se tiene que buscar a la persona, no importa el tiempo que pase, y hay ciertos preceptos legales como el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, porque es un delito que nos afrenta al ser cometido por aquellos que deberían preservar nuestra seguridad. Por eso es tan grave. Y a nivel internacional, pues se llama la atención justo el 30 de agosto que se recuerda a las víctimas de desaparición y a sus familias, pues para que los gobiernos, los estados se comprometan a erradicar esta práctica, porque aunque hay disposiciones internacionales y aquí en México tenemos normas bastante claras sobre las desapariciones, las sentencias, por ejemplo, de desaparición en general, pero de desaparición forzada en particular, son mínimas con relación a los casi 16,000 desaparecidos. Es mucho mayor en este caso y las sentencias son muy pocas porque tardan mucho en investigar, porque no acreditan el tipo penal, porque no demuestran la responsabilidad después de la investigación y los tienen que liberar, y muestran como ejemplo algunas sentencias que les llaman ejemplares, como de sanción de 40 años para un policía municipal en Autlán por desaparición de ciudadanos de Italia, me parece. Pero bueno, son casos como aislados que los muestra la Fiscalía como un triunfo cuando lo que hay en realidad es una impunidad generalizada, una ausencia de sentencias, lo que lleva a una impunidad casi total en la comisión de este delito. Vamos, quien lo cometa sabe que no va a pasar nada y por eso se sigue cometiendo. Y que de hecho, como usted comenta, el caso de los italianos fue un caso muy crítico que aparte tuvo implicaciones diplomáticas justamente por la nacionalidad de estas personas. Ahí era una desaparición directa, ¿no? Porque fue cuando estaban bajo resguardo de los policías municipales cuando desaparecieron. Y por eso la Fiscalía lo muestra como un caso emblema. Ah, mire, fueron sancionados con la pena máxima. Pues sí, pero ese que tuvo tanta cobertura mediática, que son personas de otro país, que hubo mucha presión, es entonces que se mueven, pero la ciudadanía en general queda en estado de desprotección y bueno, llegamos a un 30 de agosto donde las familias se van a movilizar, hay una serie de actividades, eventos, van a tomar las calles para exigir a las autoridades que hagan su trabajo, pero seguimos repitiendo cada año que somos el estado número 1 en desapariciones y este año en particular es grave porque el rango de edad de los desaparecidos disminuyó por cuanto a quienes son más afectados. Es decir, este año de manera particular, los jóvenes varones de 15 a 19 años están en el primer lugar de las desapariciones. Eso no había pasado. Siempre son los jóvenes, en 20, 24, 29. Hay un rango específico donde son más productivos en edad laboral, pero este año se fueron hacia los adolescentes. El comité lo alertó en mayo. Las autoridades como que no les gustó mucho que el comité sacara todo un análisis de que ahora eran los más jóvenes a quienes estaban llevando, pero esa tendencia prevalece hasta ahora en agosto. Entonces, bueno, eso demanda una acción urgente y también que se identificaron ya patrones como el reclutamiento forzado a través de estos falsas supuestas ofertas de empleo, que ya se sabe que las familias lo denunciaron y que aún siguen presentándose casos así a pesar de todas las alertas o todo lo que las familias han insistido en que se evite que esto siga pasando en nuestro estado, sigue sucediendo. Claro. Doctora Carmen, también hay una situación, se supone que hay controles dentro de las corporaciones de seguridad para garantizar que las y los elementos que trabajan con ellos son confiables, los famosos pruebas de control y confianza.
¿por qué no están funcionando? ¿Ya están, digamos, rebasadas o hace falta que sea una institución externa la que esté realizando este tipo de pruebas, o qué otros filtros están haciendo falta para realmente pues filtrar a las personas que están trabajando de manera doble? Sí, es bastante complejo el tema de las policías. Primero porque durante tantos años y con tanta impunidad y corrupción, pues es muy difícil sanar. O sea, una corporación policíaca para que pueda, digamos, depurarse, capacitarse, serían más o menos 10 años y eso te rebasa un sexenio de gobierno tranquilamente y no se diga 3 sexenios, 10 trienios de municipio, por ejemplo. Pero sí se puede y parte de ello tiene que ver con sus condiciones laborales también. O sea, ¿cuáles son los derechos que tienen, por ejemplo, quienes están en el servicio público, pero frente a áreas de seguridad, las prestaciones que tienen, la protección del seguro, los salarios? A veces son ellos mismos que tienen que comprarse las botas y los instrumentos de su trabajo porque no se los proporcionan con la regularidad que fuera necesario. Pero, por ejemplo, en Zapopan sí les pagan bien y sí, ahí también hay casos. Así es, sí, o sea, no es una condición única, pues, pero, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales es un elemento que sería necesario, la capacitación y la formación también, aunque se ha hecho esfuerzo, hay, ¿no?, la licenciatura en seguridad ciudadana y otras para insistir en la profesionalización, pero también es que luego frente a la delincuencia macrocriminal, como se llama, pues hay mucha presión hacia el interior de las personas y muchas veces no es solo por la corrupción, sino también por las amenazas que se ven obligados a hacer o a estar de ese lado. Totalmente. Y entonces es una situación que cuesta mucho trabajo enfrentar, pero también si no se reconoce, pues mucho menos se va a poder atender, ¿no?, las causas. Ya hay identificadas regiones del estado en donde está más difícil, hacia la zona norte, hacia, bueno, ahora Teuchitlán, hacia la zona de Autlán, del sur, bueno, pues hacia allá se tiene que trabajar. Y algo que ha insistido el comité es en la colaboración con la federación. O sea, los temas de seguridad no se pueden abordar de manera particular solo en el estado y solo en el municipio. Claro. Es tan complicado que se tiene que tomar en cuenta también a la federación para acciones conjuntas y bueno, pues aquí tendría que ser la Guardia Nacional y todo esto para poder paliar un poco la situación de inseguridad que se vive en nuestro estado. Claro, doctora, muchísimas gracias por este panorama tan amplio que nos ayuda a comprender un poquito ese problema tan complejo, pero tan necesario, sobre todo a propósito de esta conmemoración. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero esperamos tenerla por aquí nuevamente. Claro que sí, buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.